entraron en vigor varios impuestos y también el aumento de tarifas de servicios federales, ¿no? Por ejemplo, subió el costo de la entrada a museos, por ejemplo, subió el impuesto a los juegos, a las apuestas, pero sin lugar a dudas, desde que fue planteado el pasado mes de septiembre, el que más llamó la atención es el llamado impuesto saludable. El aumento de impuesto o el IEPS al tabaco, que a partir de hoy pues paga una cantidad muy importante de impuestos. La cajetilla de cigarros, le repito, pues se vende hasta en más de 100 pesos, ¿no? Cuando ayer, ¿cuánto costaba hasta ayer la cajetilla de cigarros, Charlie? De 87 pesos a 105 pesos, más o menos, ¿no? Evidentemente hay de varios precios. Y también el impuesto a las bebidas azucaradas, que hasta ayer era de 1.64 pesos por litro, se duplicó. Ahora es 3.8 pesos por litro. Desde que se planteó, le repito, en el mes de septiembre, las autoridades de salud señalaban, este es un impuesto que no queremos cobrar. La idea del impuesto no es recaudatoria, aunque se tiene proyectado que se recauden algo así como 40 mil millones de pesos este año, sino la intención es que se dejen de comprar tanto los cigarros como las bebidas azucaradas, es decir, los refrescos y también aquellos sueros que tienen alto contenido de azúcar. Está en la línea telefónica y saludo con mucho gusto al doctor Francisco Moreno Sánchez, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC, a quien siempre me da mucho gusto saludar, pero en especial hoy, Francisco, año nuevo, te deseo lo mejor para este 2026, que todo vaya bien para ti, para tu familia, para tus colaboradores. Gracias, Primitivo. Feliz año para ti, para todo el equipo de Radio Fórmula y obviamente para toda tu audiencia, que es muy grande. Gracias, Francisco. Funcionan estos impuestos, porque hay que decir, no son nuevos, ¿no? Los impuestos especiales se vienen cobrando ya desde hace muchos años. Sin embargo, pues hay algunos datos que hacen dudar de su efectividad como método para disuadir a las personas de comprar refrescos o de consumir cigarros. Sí, evidentemente se necesita una campaña mucho más profunda en cuanto a educación, porque el problema que tenemos es la falta de una educación nutricional que hace que pues el alimento de la mayor parte de los mexicanos sea deficiente y por eso la juventud y la niñez en México ocupa el primer lugar en el mundo en obesidad. Entonces eso nos dice que pues la educación es el principal, porque los niños van a comer, van a consumir lo que les enseñan a consumir. Entonces, realmente este impuesto, que además se presume que con eso se va a recaudar para salud, cuando pues tenemos el presupuesto de 2.5% del PIB destinado a salud. Es irrisorio, la recomendación es 6%, y si eso estuviéramos en un país en donde pues el estado de salud estuviera bien, es decir, para mantenerlo. Pero aquí estamos hablando de un país en donde tenemos graves deficiencias de salud, de vacunación. Ya vemos lo que está pasando con sarampión, que es terrible lo del sarampión, va en aumento continuamente. Y bueno, decir que vamos con esto a modificar pues costumbres, que vamos a recaudar más dinero, que vamos a mitigar serios hábitos, está muy lejos de ser real. Sí, porque además este año, de hecho, se eliminó esta manera de etiquetar. Nunca se ha etiquetado y nunca se ha cumplido, ¿no? Con esta canalización de recursos para cuestiones específicas de salud, y este año de plano se eliminó ese rubro, ¿no? Así es que el gobierno podrá gastar en lo que sea la cantidad de dinero que se tiene programada o que se recaude por esta venta de productos que afectan a la salud. ¿Dónde se debe, Francisco, iniciar con la educación? Porque yo diría que no se trata de una campaña, ¿no? Debería ser algo sistemático en todos los niveles y dirigido no solamente a los alumnos de las escuelas, sino a padres de familia. Sí, y mira, incluso hubo algunos programas con
que tratamos de hacer con Coparmex, esto desde el punto de vista privado, en donde lo que intentábamos es que los trabajadores tuvieran ciertos beneficios por cumplir metas en salud. Es decir, si tú llegas, te hacen un chequeo médico al inicio de tu año laboral, ¿no? Sí. Y el año siguiente checan cómo están tus niveles de glucosa, tu peso, tu colesterol, tu presión arterial, algunas cuestiones simples, ¿no? Pero entonces le vas a dar un estímulo positivo al trabajador por lograr mantener, pues, metas de salud. Eso lo lleva él a su casa y pues le tienen que hacer una dieta especial para que no suba de peso y que se lleve el bono, ¿no? Claro. Y esa es la forma de lograr que pues la gente que convive con esa persona pues tenga mejores hábitos. Es decir, hay muchas formas de hacerlo, pero el decir, ay, vamos a aumentar los impuestos y con eso se va a disminuir, pues ya hemos visto que las medidas que han tomado pues nos siguen manteniendo en el primer lugar de obesidad infantil y juvenil. Eso es lo que te iba a decir, como decíamos, tienen muchos años de cobrarse estos impuestos especiales y las cifras no bajan, ¿no? No hay un efecto real en cuanto a la disminución de casos de obesidad infantil y juvenil, no hay un efecto real tampoco en la caída del consumo del tabaco que se ha incrementado en los últimos años. Francisco, tenemos, ¿hasta dónde tenemos un mecanismo eficiente para medir los efectos de estos productos? Porque vamos, la semana pasada dimos cuenta de la encuesta, ¿no?, de consumo de alcohol, tabaco y drogas, y de repente yo sí dudo mucho de las encuestas porque pues los mexicanos dudamos de qué contestar, ¿no?, a la hora que nos preguntan, sobre todo cuando se trata de revelar datos que nos afectan. Pues mira, desafortunadamente también perdimos al Coneval. Claro, El claro. Coneval nos enseñó, por ejemplo, que en el 2023 y 2022 se aplicó un número de vacunas a niños pues mínima, es decir, de cada 3 niños, solamente un niño menor de 18 meses estaba bien vacunado. ¿Cuál es el reflejo de esto ahorita? Pues la epidemia que tenemos de sarampión, porque tenemos niños que además el grupo más afectado de sarampión es de 0 a 4 años. Por supuesto. Entonces, desafortunadamente, el efecto que tiene esto es directamente en la enfermedad del país, porque hablo del país como un conjunto que está enfermo. O sea, si tienes dentro de los primeros 5 a nivel mundial de diabetes, obesidad, hipertensión, si en los niños tienes el número 1 en obesidad, estás hablando de que es un país enfermo. Por supuesto. Francisco, tengo que hacer una pausa. ¿Me aguantas 2 minutos en la línea? Sí, por supuesto, con todo gusto. Perfecto. Regresamos con el doctor Francisco Moreno. El compromiso con la verdad continúa. José Cárdenas informa. Quédate en la conversación. Grupo Fórmula. Clasificación A. Programa apto para todo tipo de audiencia. Seguimos platicando con el doctor Francisco Moreno Sánchez, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Francisco, antes de irnos a la pausa, nos decías, tenemos un país enfermo. Y tenemos un país enfermo, pero también tenemos un sistema de salud precario, que ha sido además desmantelado. No hay vacunas, no hay medicamentos, no hay acceso a hospitales adecuados. Vemos cómo hay problemas en muchas partes del país. No hay vacunación adecuada, no hay campañas tampoco. ¿Qué tenemos, Francisco? Tenemos un problema grave en el sentido de que pareciera que estamos generando la tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque somos mira, si en una familia hay uno de los miembros que se está enfermando continuamente y no estás haciendo nada para prevenir que esa persona continúe enfermándose, pues los gastos en salud de esa persona van a aumentar. Lo mismo está sucediendo en México, que tenemos cada vez más enfermos crónico-degenerativos, cuyo costo de medicamentos, de atención hospitalaria, pues son cada vez más altos. Y lo que estás viendo es que la población que viene creciendo, pues está aumentando en obesidad, en diabetes, en hipertensión. Y entonces estás ahorita con un sistema de salud que no puede con los que ya tenemos y no estás haciendo nada de prevención
para que en 10 años o en 20 años vamos a tener el triple o el cuádruple de gente que necesite diálisis, por ejemplo. Y la gente se muere de diálisis, porque se muere de insuficiencia renal porque no hay diálisis suficiente. Entonces, la clave es prevención. Y perdón, pero este tipo de decir que con aumentar los impuestos para el consumo de cigarrillos va a disminuir el problema de enfermedades en México, pues es una falacia, es una manera de tratar de decir, ya estamos haciendo algo preventivo, cuando la verdad es que necesitamos una política de salud mucho más eficiente, mucho más fuerte, mucho más activa y que realmente tenga consecuencias para bien. Francisco, esta política, ¿por dónde debe ir? Porque hemos mencionado dos cosas. Uno, tú nos dijiste que la baja cantidad de recursos que se aplican a la salud, ¿no? 2.5% del presupuesto, cuando tendría que ser 6%, ¿no? Del PIB. Sí. Y por el otro lado, las campañas. ¿Qué más se tiene que hacer? Pues mira, otro de los problemas que tenemos es que la mayor parte de la gente ya se dio cuenta que es más fácil ir a una farmacia, sí, y ahí en un consultorio de farmacia, pues te atienden, te resuelven el problema y te vas. Pero ¿cuál es el problema? Que no vas a una clínica y entonces no les va a importar en la farmacia cómo está tu colesterol o si estás pasado de peso. Lo que van a resolver es que te duele la garganta, te van a dar algo para el dolor de garganta y te vas a ir muy contento resolviendo el problema en forma reactiva. Pero la medicina preventiva, ¿dónde queda? Al aumentar mucho este tipo de consultas privadas, porque lo que ha hecho esta nueva administración desde hace 6 años es aumentar la privatización de la medicina, pero una privatización con base a consultorios de esquinas, claro, o consultorios de farmacia. Es ahí donde tenemos que empezar a ver cómo trabajar en conjunto, porque si tú lo que haces con estas farmacias es decirles, bueno, van a tener sus consultas, pero van a hacer medicina preventiva, vamos a preparar a los médicos generales que están dando consulta, porque es enorme. Si no hay manera de decir, esto se acaba, si se acaban las consultas de farmacia, es una tragedia. No, imagínate que prohibieran las consultas de farmacia o algo así. No, bueno, sería una catástrofe. Entonces, ¿no? Tenemos que buscar alianzas para que pues se aproveche que ya hay mucha gente que tiene a su médico de la farmacia, pues que ese médico también se preocupe por cómo está tu presión, cómo está tu peso, cuál es la dieta que debes de seguir. Es decir, buscar formas de que estemos recibiendo constantemente el mensaje de que hay que comer bien, que hay que hacer ejercicio, que hay que evitar malos hábitos, aumentar los programas de educación física, hacer que de las escuelas también pues centros de deporte, porque la verdad es que el problema que te digo que yo veo es que ¿qué va a pasar en 10, 15 años cuando el número de gentes con diabetes, con hipertensión, con obesidad pues se haya duplicado, triplicado, y los problemas que generan esas enfermedades, pues van a saturar totalmente el sistema de salud, que ya ahorita, pues está saturado. No, ya ahorita no se da abasto. Francisco, muchísimas gracias, como siempre, reitero mi felicitación y mis mejores deseos para este año. Igualmente para ustedes y a cuidarnos, porque eso es lo que tenemos que hacer, cuidarnos cada quien en lo individual. Esa es nuestra misión. Si no está funcionando bien el sistema de salud, mejor cuídate para que no necesites de él. Por supuesto, ahí está la recomendación. Gracias, Francisco. Abrazo. Abrazo. Ahí está Francisco Moreno Sánchez, director de la línea de servicio de medicina interna del Centro Médico ABC. Lo mejor es prevenir, ¿eh? Sin lugar a dudas, lo mejor es tener un estilo de vida sano, comer bien y, bueno, pues evitar que se generen estos padecimientos que afectan todo. Cuando una persona tiene un problema de salud crónico degenerativo, pues se afecta su calidad de vida, pero también el de la calidad de vida de las personas que están a su lado, ¿no? Muchas veces en situaciones ya muy graves, pues quien atiende a esta persona, sus familiares, su esposa, su esposo, sus hijos, de repente tienen que dejar de trabajar para darle atención. Se recibe menos dinero, se tiene menos recursos, menos capacidad para atender enfermedades muy caras y el sistema de salud pues está rebasado. No hay suficiente atención ni la mejor atención en muchos de los casos. Por supuesto, hay casos excepcionales en donde sí se da muy buena atención, pero pues la demanda es tal
que es insuficiente lo que generan el Estado mexicano, tanto a nivel federal como en los niveles estatales.